Cordial saludo. Este video es realizado por Lisset Natalie Camacho, Jessica Xiomara Acosta, Paula Alejandra Marín, Eider Hernández, Nora Isabel Guauque, estudiantes de la Universidad UNAD del curso de Neuropsicología, Grupo 79, donde hablaremos acerca de los conceptos y estructuras relacionadas con la cognición social y la regulación emocional. Las emociones son respuestas a estímulos externos e internos que tienen significado para cada persona, tanto positivas como negativas. Su principal función es dar respuesta a situaciones vividas. Tienen efectos y nos pueden ayudar en nuestro funcionamiento. ¿Qué diferencia encuentra entre las emociones y los sentimientos? Las emociones son componentes entrelazados con elementos reflexivos, de acuerdo a experiencias vividas. Y los sentimientos son manifestaciones más estables que dan como resultado las expresiones. ¿Qué factores psicosociales inciden en la salud en forma positiva o negativa? De forma positiva son muchos los factores que nos pueden ayudar en nuestra salud, como la motivación y la actitud para realizar nuestras actividades. Un factor negativo es el estrés, que es el factor que nos lleva a la pérdida del control en los diferentes estados de ánimo y perjudica nuestra salud. Identifique las bases fisiológicas y estructurales cerebrales relacionadas con la experiencia emocional del ser humano. El sistema límbico es el principal componente del sistema nervioso. Está compuesto por dos estructuras, la amígdala y el hipocampo, que son los encargados del aprendizaje y del recuerdo. ¿Qué es la inteligencia emocional y cuáles son sus dimensiones? En el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, publicado en 1995, él nos expone que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos y los de los demás, de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones. En otras palabras, es ser inteligente en relación con nuestras emociones, darnos cuenta que cada emoción tiene su lugar y que pueden existir problemas cuando las emociones se salen de control, cuando duran demasiado tiempo, cuando son inapropiadas. Y en esos instantes es donde debemos tener inteligencia emocional para poder escuchar lo que nos dicen las emociones y que no se intrometan en otros ámbitos de nuestra vida. También vamos a ver cuáles son las dimensiones. Entonces, las dimensiones son conciencia emocional de uno mismo, autocontrol emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. La conciencia emocional de uno mismo es ser conscientes de nuestros estados de ánimo, saber qué sentimos y por qué lo sentimos, ya que de ello dependen las consecuencias después de tener la emoción. El autocontrol emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Para ello es importante tener buenas estrategias de afrontamiento a estas situaciones, a podernos generar emociones positivas, motivarnos para poder seguir ante las adversidades y los contratiempos. La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Es lo que llamamos habilidades sociales, dentro de las cuales hay unas habilidades que se destacan, que es la asertividad, la empatía, es entender cómo se siente la otra persona sin necesidad de que nos lo diga o nos lo exprese verbalmente. Es también esa capacidad de entender el punto de vista del otro sin necesidad de que tenga que ser igual al nuestro. Puede diferir y nosotros podemos entender qué quiere decir la otra persona y qué está sintiendo en ese momento. Competencias para la vida y el bienestar. En esta dimensión se destaca la habilidad para afrontar los desafíos de la vida, adoptando comportamientos adecuados y responsables. En esta dimensión es importante y se destacan habilidades como la toma de decisiones, la persuasión, el trabajo en equipo, la comunicación, y es ella la que nos ayuda a fijarnos objetivos y metas. Bueno, siendo así, entonces ya podemos concluir que la inteligencia emocional es algo muy importante para los seres humanos. El saber controlar nuestras emociones nos va a servir en todos los ámbitos de nuestra vida, llámese matrimonio, llámese trabajo, llámese contexto educativo. En fin, esto nos puede ayudar, como dice Daniel Goleman en su libro, a buscar la felicidad. Ahora bien,
vamos a definir qué es la neurociencia social y qué aporte nos brinda a la psicología. Bueno, tenemos que la neurociencia social puede definirse en sentido amplio como el conjunto o la exploración de las bases neurológicas de los procesos tradicionalmente estudiados por la psicología social. Maneja en amplio espectro los mismos principios de rigor o temas centralizados sin dejar de lado el sentido clínico, que se refiere a estudiar clínicamente nuestro cuerpo para averiguar cómo es que actuamos. Es de gran interés para la psicología porque le permite acercarse más a la comprensión de la conducta social del ser humano, ya que combina múltiples niveles de análisis, tanto los niveles cerebrales a través de las neuroimágenes y de la tecnología actual con los niveles corporales, para entender cómo pensamos, qué sentimos, cómo actuamos en relación con los demás y los procesos psicobiológicos básicos que se interrelacionan en las emociones y en las conductas de nuestra vida social. Otra de las preguntas a responder en esta tarde de hoy es qué entendemos por cognición social y cómo este concepto nos ayuda a comprender el comportamiento. De acuerdo a las lecturas estudiadas, la cognición social es el estudio de los procesos psicológicos que permiten a las personas hacer inferencias sobre las intenciones, deseos, pensamientos e intenciones de otras personas. Se puede decir que esta técnica es utilizada para estudiar a fondo los procesos que subyacen tras la conducta social. Nos ayuda a comprender el comportamiento porque estudia las conductas neuronales que intervienen en los procesos cognitivos y psicológicos que ayudan a una persona a entender decisiones, deseos de otras. Sus avances han permitido un gran adelanto en la comprensión entre la mente y el cerebro y el comportamiento social por medio del estudio no solamente del cerebro de una forma aislada, sino también el estudio de las emociones y de los mecanismos de la emoción. La percepción social es la elaboración e interpretación de cómo captamos a las personas. Es como una primera impresión que se tiene de la persona o del grupo de personas, el cual influyen varios factores, como las expectativas que se tengan frente a esa persona o a ese grupo y la familiaridad que tengamos con ella. De acuerdo al estímulo emocional recibido, se puede crear una perspectiva positiva o negativa frente a la persona o el grupo, llevando a la asignación de atributos en una función de identidad grupal o crear prejuicios sobre personas. Según el significado o el estímulo recibido haya sido fuerte, se puede recordar más fácilmente a las personas. Las estructuras cerebrales para este proceso son la percepción de caras con el surco temporal superior, el cual se encarga de la percepción de los movimientos faciales, de los aspectos cambiantes de la cara, el giro occipital inferior, la función de esta es la percepción temprana de los rasgos, giro lateral fusiforme, el cual se encarga de los aspectos invariables para la percepción de una identidad única, la amígdala e ínsula, la cual genera una reacción emocional ante una persona o ante un estímulo. También tenemos que tener en cuenta la percepción visual. Las estructuras son la corteza visual, el nervio óptico, el ojo, el nervio quiasmático óptico y la percepción auditiva, donde las estructuras están la corteza visual, el tálamo, el mesencéfalo, la circunvolución temporal superior y el bulbo o núcleo coclear anterior y posterior. Tener en cuenta la percepción, cómo miramos, cómo vemos una persona, un grupo de personas. Bueno, la inferencia social, esta se ocupa del estudio de un conjunto de procesos, analizando desde la forma de impresiones sobre los demás hasta la elaboración de teorías sobre su estado mental, así como la de la creación y empleo de atributos respecto al comportamiento de las personas. En otras palabras, la inferencia social es como una persona deduce a otra, según la perspectiva que se lleve de este individuo.
conduciendo a un resultado afectivo, el cual permite establecer y consolidar las relaciones interpersonales, grupales y sociales. Para esta inferencia y los comportamientos sociales que pueden explicar, podemos considerar la empatía, que puede generar una persona con otra, un grupo de personas, el cual puede ser un comportamiento social adecuado y que se tenga buena relación con ellos. ¿En qué consiste la teoría de la mente? La teoría de la mente es la actividad mental propia del ser humano, donde realizamos juicios e inferimos sobre acontecimientos sociales, como por ejemplo, María se cayó y ni puso las manos. Podemos concluir o llegar a una conclusión donde María se ha lastimado, ya que no puso las manos, se lastimó. La teoría de la mente se utiliza para distinguir la capacidad de atributos, pensamientos e inferencias a otras personas e intenciones a otras personas, como el sujeto advierte a otro frente a algún acontecimiento o a un estímulo, donde la capacidad de percibir, reflexionar y comprender está sujeta a creencias, emociones, sensaciones, efectuándose de manera muchas veces intuitiva y sin darnos cuenta. Las estructuras cerebrales implicadas en este proceso, según Trápaga, Pelayo Sánchez, es la corteza prefrontal, el dorso medial, el cual son fundamentales para intuir los estados mentales de otras personas, así como la corteza cingulada posterior, los polos temporales y los frontales, y los dos surcos temporales superiores, donde la región prefrontal se encarga de distinguir las representaciones de los estados mentales de los estados físicos. Con estos tres aspectos, percepción social, inferencia social y la teoría de la mente, podemos llegar a la conclusión de que de todo lo que percibimos de nuestro entorno social, realizamos inferencias, realizamos conclusiones e hipótesis donde no tenemos la información completa, pero aún así el producto es el resultado de los procesos de razonar sobre algo, teniendo la capacidad de atribuir pensamientos en otras personas del por qué lo hace, o no haga eso porque se va a lastimar, o si haces eso puedes llegar a tener una consecuencia equívoca o errónea. Primer interrogante, explique la empatía y su importancia en la interacción social e identifique las estructuras cerebrales que están implicadas. Se trata de un comportamiento altruista, el cual vincula emociones de reparo al comportamiento ajeno y se vincula de forma asertiva a estos. La habilidad empática supone el desarrollo de una experiencia emocional propia a partir de un estado mental de otra persona. Lo fundamental de esta habilidad se fundamenta en la importancia dentro del ámbito social referente a la interacción interpersonal bien recibida por parte de los semejantes al vernos abocados a referirnos de la misma manera a un sujeto, formando así una cohesión. Dentro de las estructuras cerebrales vinculadas con la empatía podemos encontrar cómo la corteza prefrontal metromedial es la clave en la función de realización en la inferencia de los estados mentales de otras personas y característica vital dentro del proceso empático. El siguiente interrogante es: ¿qué es la categorización y los juicios sociales? Indique cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento social. Hablamos de procesos ligados que actúan de forma independiente, pues juzgar lo que dicen los autores se ha asumido generalmente que la información acerca de categorías sociales se procesa de forma automática, al menos en ciertas dimensiones relevantes como la raza, el género, la edad, a partir de las cuales las personas forman impresiones de las otras de una manera básica. Entonces se habla de recopilación y análisis de forma muy rápida
de lo que se percibe de los semejantes para formar de una manera anticipada un análisis rústico del otro, por construcciones establecidas y memorizadas en experiencias pasadas. En estos conceptos ayudan la interrelación social, pues se vincula las representaciones sociales e individuales dentro de cada categoría e indican la atención dada a cada una de ellas de acuerdo a las características de interés. El otro interrogante, ¿qué es la confianza interpersonal? Identifique las estructuras cerebrales que están implicadas en esta. Son muchos los significados dados a esta. De acuerdo a Deutsch, dice que es la seguridad de una persona en que conseguirá lo que desea de otro, antes de ello que él teme. Entendemos entonces cómo se da un significado altísimo a los deseos propios a conseguir confabulados con otros, entendiendo siempre como una manera positiva. Las estructuras cerebrales vinculadas a este proceso es la corteza prefrontal vetromedial, así como la secreción de oxitocina en los varones. Y en las mujeres se produce un descenso de la actividad de la amígdala que nos hace menos temerosos a la atracción. El otro interrogante, ¿a qué llamamos percepción de justicia? ¿Cómo afecta esto a las interacciones sociales? Dentro del entramado del texto que proponen los autores, podemos entender este concepto como la manifestación personal de percepción concebida del contexto social en el que nos hallamos. Aunado a esto, se trata de algo individual y está marcado directamente por las posibilidades u oportunidades a las que puede acceder el sujeto. Generalmente se juzga a nivel de justicia social. De acuerdo a este nivel de justicia percibido por el sujeto, se puede afirmar que enmarca en un gran porcentaje el nivel cultural expuesto por este, afectando así el contexto social individual. El último interrogante manifiesta ¿qué es la cooperación y las conductas de ayuda? Se entiende por cooperación la persecución de metas colectivas en contraposición con la perspectiva de obtener únicamente objetivos individuales. Las conductas de ayuda se desprenden desde una conducta subjetiva social que va más allá de una recompensa económica, naciendo desde el deseo y no a causa de la recompensa. Los estereotipos son creencias o ideas organizadas sobre las características asociadas a diferentes grupos sociales, su aspecto físico, sus intereses, ocupaciones, etnias, entre otros. Se trata de imágenes simplificadas sobre cómo son vistos los grupos y lo que hacen. Las categorías están constituidas por interpretaciones, ideas y opiniones sobre los elementos. La estructura cerebral propuesta es la corteza temporal y la corteza prefrontal lateral izquierda. Los prejuicios son los sentimientos y emociones positivas y negativas que tiene sobre un grupo social y sus miembros. Las evaluaciones afectivas dependen de las creaciones sobre el grupo. El componente afectivo asociado a las categorías y a la valoración están directamente relacionadas con los estereotipos, es decir, si un estereotipo es negativo, pueden generar prejuicios negativos, pero por el contrario, si el estereotipo es positivo, se podría generar prejuicios positivos. La estructura cerebral propuesta es la amígdala. El interés por los procesos implicados en los estereotipos y prejuicios ha sido una constante en la investigación psicosocial, ya que tratan sobre uno de los tópicos esenciales de la disciplina, como la interacción de los factores situacionales con las actitudes, las emociones, las motivaciones, las creencias, influyen sobre el comportamiento de las personas. Las personas o grupos adoptan los estereotipos de distinción debido a las clases sociales, ya sea por un rango socioeconómico, estrato social o un estatus correspondiente. Los estereotipos van frecuentemente acompañados, aunque no necesariamente de prejuicios, de una predisposición favorable o desfavorable hacia cualquier miembro de la categoría en cuestión sin haber tenido una experiencia anterior en la que se basa dicho juicio. La situación social que se vive en nuestra sociedad es muy agravante. Son muchos los elementos
que han provocado una revolución social, por así llamarla, en donde los que poseen ciertas riquezas crean barreras para evitar que los necesitados puedan acceder a una mejor calidad de vida. Los medios de comunicación hacen un papel importante, pues son protagonistas, ya que a través de muchas de sus estrategias comerciales y publicitarias logran establecer modelos de conducta que la sociedad trata de seguir. En conclusión, comprender las emociones personales ayuda a mejorar la relación con los demás, al mismo tiempo que permite conocerse mejor a sí mismo, aunque no siempre es fácil conseguir identificarlas. Paso 2. Identifique y describa 3 aspectos emocionales de la cognición social que se relacionen de los artículos. Voy a hacer una breve explicación de las teorías de la emoción. Existen 3 teorías que explican la aparición de las emociones en el ser humano. La teoría fisiológica se fundamenta en las respuestas corporales internas. La teoría neurológica se fundamenta en cierta actividad que genera el cerebro. Y la teoría cognitiva se fundamenta en los pensamientos de la persona en las actividades mentales. Los aspectos emocionales de la cognición social. Primero, las emociones displacenteras como la ansiedad, la tristeza, la ira presentan un contenido desagradable. Suelen experimentarse cuando se afecta una meta, cuando hay una amenaza o una pérdida. En sus bases pueden encontrarse valoraciones inadecuadas acerca de la situación o los recursos que posee la persona para afrontarla, por ejemplo el miedo, la tristeza, el llanto. Otro sería los trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión aumentan el riesgo de enfermedades cerebrovasculares. De hecho, el estrés es una de las emociones más estrechamente asociadas a estos eventos. Por su parte, los aspectos cognitivos y emocionales ligados a la agresividad, como la hostilidad y la ira, son también factores de riesgo o predicen eventos cardíacos, en especial cuando se dispone de estrategias para manejarlos inadecuadamente. Por ejemplo, la meditación, la relajación, una vida no sedentaria podría ayudar para que no se presenten estos eventos. Otra, se ha demostrado que los pacientes con cardiopatía coronaria tienen menores niveles de comprensión, uso y regulación de las emociones, así como la percepción interpersonal en comparación con las personas sin dicha enfermedad. Las alteraciones producen estas cardiopatías. Una breve explicación sobre las emociones sería: en el cerebro, las amígdalas cerebrales son las encargadas de regular las emociones. Si de alguna manera creemos en lo que las personas nos dicen todo el tiempo, nos podríamos convertir en una gran persona o en una mala persona. Es como crear unas neuronas en espejo. Cuando tenemos una emoción constante de felicidad, nos sentimos mejor, nos sentimos bien, nos vamos a sentir felices en todo momento. Pero si por el contrario tenemos una persona que en todo momento está haciendo mala cara, que cada rato nos dice cosas negativas, una persona tóxica, entonces esa persona va a hacer que poco a poco hagamos este tipo de cosas que van a generar sensaciones negativas a nivel cerebral. Gracias. Bueno, para finalizar este video, vamos a anexar algunas imágenes acerca de las estructuras cerebrales implicadas en los procesos de emoción, teoría de la mente, percepción y cognición social. Bueno, pues como ya se había mencionado anteriormente, entonces acá tenemos la imagen de algunas de las estructuras cerebrales implicadas en los procesos de emoción, percepción social, teoría de la mente y cognición social. Entonces acá en la imagen vemos en la parte azul oscuro que está el lóbulo temporal, que es el encargado del reconocimiento de expresiones faciales. Vemos también el dorso lateral, ventromedial y orbitofrontal,
que son los que están en azul un poquito más claro, que son los encargados de la toma de decisiones, representación del reconocimiento social, planificación, ejecución, flexibilidad y los juicios sociales. Tenemos también el cerebelo, que es el que está con color como fucsia, que es el encargado del movimiento y la actividad cognitiva. Entonces, tenemos también el sistema límbico, que como ya lo explicaron, es el encargado como principalmente de la parte emocional. En él encontramos la amígdala, el hipocampo, que son los encargados de la orientación social y afiliativa, el reconocimiento del significado emocional de una situación, el aprendizaje emocional, memoria y regulación emocional a través de los vínculos con la amígdala. Respecto a la teoría de la mente y lo mencionado por los compañeros anteriormente, entonces, en base a las lecturas también podemos mirar que se han descubierto que el papel neurológico de una parte de la corteza prefrontal, la dorsomedial, es fundamental para intuir los estados mentales de otras personas, así como la corteza cingulada posterior, los polos temporales y frontales y los dos surcos temporales superiores. La región prefrontal se encargaría de distinguir las representaciones de los estados mentales de los estados físicos, centrándose en los supuestos rasgos psicológicos de la persona observada, los surcos temporales de la detección de la agencia o reconocimiento de movimientos y partes corporales, es decir, de lo conductual y directamente observable. Y los polos temporales estarían relacionados con el acceso al conocimiento social. Bueno, finalmente en esta imagen tenemos las principales áreas cerebrales relacionadas con la percepción de caras. Tenemos el giro lateral fusiforme, que es el encargado de los aspectos invariables para la percepción de una identidad única de lo percibido. Tenemos el surco temporal superior, que su función principal es la percepción de movimientos faciales y de los aspectos cambiantes de las caras. El giro occipital inferior, que es el encargado de la percepción temprana de rasgos faciales, y finalmente la amígdala, que es la encargada de la reacción emocional.